Bienvenidos a Magia, Brujas y Café. Yo soy Pau Y yo soy Lenday. y pues hoy vamos a tener un tema que es muy cercano a nosotros, obviamente, y seguimos con esta pues racha de magias del mundo Sí. y pues vamos a hablar de la magia mexicana. ¡Woo! Pero antes de empezar, dejen su like. Coméntenos ahí Viva México o algo para que vaya contando. Recuerden suscribirse, recuerden unirse si quieren disfrutar de estos episodios desde las 8 de la mañana. Y pues vamos a comenzar, Len. ¿Cómo estás? Hoy estoy un poquito enfermita del estómago, Pau, porque fueron las vacaciones Ah, y me la pasé sí. de tragona, puras chucherías. Hoy no cocinamos sano en la casa, bueno, en esta temporada, y pues nada, enfermita. ¿Y tú, Pau, cómo estás? Yo, bien, traigo el pie un poco malo porque una de mis gatitas me mordió. Me interpuse entre la pelea de una de mis perritas y mi gatita Hannah Ah, y pues no supe qué hacer. Entré en pánico y metí el pie, que fue lo peor que se pudo haber hecho y pues se espantó y me mordió así. Poquito, obviamente, pero pues sí duele, sí me sí, pues duele. tienen unos colmillotes los Sí, gatitos. ajá, entonces pues ahí yo ¿Está estoy. chiquita o ya es grande tu gatita? Yo creo que tiene como un año. Ah, ya alcanzó como Sí, su mayor tamaño, ¿no? sí, está grandota, pero tiene una cabecita, o sea, está Mm. chistosa. Vamos a poner una foto de Janita para que la conozcan. Y sí, me mordió el talón. Entonces se siente bien raro al momento de pisar. Sí. Estoy como, "Ugh", Ay, pero pero todo bien. no hubo mayor daño. No, No le pasó nada a mm, perrita ni a nada, gatita. nada, solo se Ah, ok. espantaron y mi piezote las espantó más. Porque luego los gatos son bien salvajes con los pobres perritos. Sí, pero no. Pegan. Es que Siena es muy salvaje. O sea, está muy grandota, es una Alaska. Entonces, Y cuando quiere jugar, pues se Ujú. avienta con todo y pues ella se espanta, Janita se espanta y pues Sí. y luego mi piezote en medio, pues no. Entonces, pues sí, estamos un poco desconchavaditas hoy, pero estamos aquí Sí, grabando. aquí, para que no se aprecien. Para que nos vayan Nos dejando su like valoren y el nos trabajo. pongan ahí, mejórense pronto, chicas. Ahí ya son 3 Sí. palabras y ahí ya cuenta. Pues bueno, vamos a comenzar entonces con la magia mexicana, que antes de comenzar me gustaría hacer una connotación muy, muy breve y rápida que tiene que ver con vaya, nuestras raíces, de cierta manera, porque sabemos que México ha sufrido muchos casos, ¿no? Muchas cosas, muchos daños, muchas conquistas, Ujú. y que algo que es bien sabido es que también siempre se repone de todos estos daños, ¿no? Entonces, la magia mexicana refleja todo ese valor que hay en México de reponerse y se nota en todos sus rituales y en todas sus prácticas de Ujú. magia y brujería. Entonces sí es como parte importante reconocer que a pesar de todo, creo que la magia mexicana te invita a que siempre, si te sientes en un lugar como mal, como oscuro, como que no encuentras tu lugar y eso, la magia mexicana te invita a que te sientas como parte de y que aparte tengas esa fortaleza de salir adelante, Sí. como los guerreros que eran nuestros antepasados, como los aztecas, como los mayas también. Entonces, bueno, quería hacer esa connotación rápida. Sí, sí, la magia mexicana es de mucha resiliencia. Mucha resiliencia. Y bueno, de hecho, nosotros, el pueblo mexicano, somos muy resilientes, ¿no? Y es bien interesante cómo también la magia refleja eso. Y desde cosas bien simples, ¿no? Como, no sé, algún rezo, alguna limpia, Ujú. siempre es como para que te sientas mejor y para que estés, que no importa lo que ya pasó y ya, vamos a lo que sigue y ya. Entonces, sí, sí, es bien interesante cómo todo se mezcla y cómo hemos visto, por ejemplo, que la magia japonesa, pues muy ordenada, Sí, muy como ellos, y aquí es una gran mezcla de sí. cosas, de todas las corrientes. Y es que la mezcla también vino a partir de toda la conquista, o sea, porque lamentablemente, como hemos ya mencionado con anterioridad, muchos documentos se perdieron, muchas cosas las quemaron, o sea, literal fue de un sometimiento tal que, con una brutalidad tal también que nuestros dioses pues quedaron ahí,
aniquilados, Ujú. ¿no? Y lo poco que se ha podido rescatar en la práctica de la brujería ya está mezclado incluso con los santos Sí, que trajeron los que vinieron a evangelizar todo aquí a la población, ¿no? sí, ya, pues recordemos que estaban pues los dioses mexicanos, por así decirles, que fueron arrasados y Ujú. que encima de esos, a ver, te voy a poner al dios católico cristiano. Lo más parecido Ajá, y a... como que aquí, bueno, ya no vas a celebrar X, celebración, ahora va a ser la del santo, Ajá. de alguno que tenga como más o menos que ver con ese, y pues nuestros antepasados no eran tontos, obviamente iban como siguiendo la corriente, pero ellos en su corazón sabían que no, que le iban a rendir culto a su dios, pues mexicano, ¿no? Claro, y otra característica muy, muy interesante de la magia mexicana como tal es que está muy ligada a la tierra. O sea, es creo que de las únicas magias que incluye el color también café dentro de sus rituales, ya como de manera más popular, porque tiene que ver con la tierra y todo tiene que ver con que nosotros estamos ligados a la tierra. Digo, no por nada, cuando alguien fallecía en una comunidad mexica, azteca, se le enterraba dentro de su casa con sus pertenencias y eso, pero siempre dentro de su hogar. O Ujú. sea, era algo Sí, popular, ¿no? No era de que ir a dejarlo al panteón o que no, las cenizas en un contenedor, no, se enterraban ahí, en su domicilio, en su casa, con sus pertenencias. sí, eso los cementerios son muy europeos. Ajá, Ese es un concepto muy europeo que aquí no se usaba. no, no se usaba. Y eso servía para que la familia estuviera constantemente celebrando su trascendencia, ¿no? Su cambio a la muerte, porque para ellos, como lo hemos venido diciendo, ellos veneraban la muerte, no de una manera de llorar, de, ay, Ujú. ya se fue, y no, ellos lo veían como el paso más sagrado, más importante dentro de la humanidad, y entonces hacían fiestas enormes alrededor de eso, por eso es que los enterraban en su domicilio, porque era constante el estarles rezando, el estarles como festejando que se han ido, y eran festejos de días, muchos días, y no eran Ujú. específicos en una sola fecha, aunque sí hay datos de que las fechas en las que celebraban más el Día de Muertos, según, es por ahí de inicios de agosto. Sí, eran, según yo, tal vez estoy equivocada, déjenmelo aquí en los comentarios, eran como 4 veces al año, Ajá. como las importantes, vamos a decirlo así, pero era un constante estar ahí con sus antepasados, ¿no? Y qué bonito no, olvidarlos. Eso Sí, es algo que todavía tenemos los mexicanos con el Día de Muertos, que es sí. como recordar, recordar, y la frase muy bonita que me gusta de no, no se mueren, no se van mientras los estés recordando, ¿no? Ajá, es que como que tenían esa facilidad de mezclar ambos mundos, que yo también lo veo muy, muy viable. Yo lo vivo en mi día a día de decir, ellos están aquí, no se van, no se han Ujú, ido. ¿Por qué? Porque nuestras misiones y nuestros objetivos también tienen que ver con la tierra, ¿no? Con el continuar, dejando nuestro legado y aparte ayudando a nuestros familiares o nuestros ancestros continúan ayudándonos a nosotros. Entonces, no existe esa como división, ¿no? Tan ujú. marcada en lo que es la magia mexica, azteca o mexicana. No existe esa división como en otros lados, de que ya te vas a un lado y ahora tienes que, no sé, rezarle de cierta manera para que lleguen. No, ellos están aquí, siempre están presentes. Sí, sí, qué bonito. A mí me gusta mucho eso de nuestra magia. Y pues ustedes, si ya vieron los demás episodios y si no, regrésense tantito. Pero yo, por ejemplo, siempre, así como dices, yo tengo a mis muertos muy, muy presentes todos los días. Ujú, Todos los días y creo que eso te ayuda de cierta manera como a sanar ese dolor que tú sientes cuando alguien se va, ¿no? ujú, El que los recuerdes y que los estés constantemente, pues, trayendo a ti ujú, con cosas bien simples como ver una foto, ujú. eh,
decir, no, mi papá hacía tal cosa o mi abuelita hacía tal cosa, ¿no? Claro. Y que te acuerdes de ciertos momentos en el día a día, no necesariamente hacer un ritual, hacer un rezo, todo muy preparado, sino con que los recuerdes tantito por cualquier cosa que sea, ya eso es como un bálsamo para ti también de, Sí. pues están aquí conmigo todavía. Y eso se lo recomiendo mucho. Si ustedes perdieron a alguien, recuérdenlos, platíquenles cosas, cómo les fue en su día, cuéntenles algo, Ujú. cuéntenles una historia. O incluso pedirles consejo, ¿no? Sí. También. Y también es bonito, de pronto, como lo veníamos mencionando, de que como México sufrió muchos cambios, muchas cosas drásticas, desde también el sometimiento a las mujeres y esas cosas, de pronto también terminar con esa cadenita y poner fin al ciclo de caos o de Ujú. daño con nosotros, ¿no? Decir ya, por ejemplo, sano las heridas de mi abuela materna, sano las heridas de mi bisabuela o mi abuela paterna, o sea, lo que sea que traigamos, fin. Sí, y que eso ahorita está como muy, muy, muy de moda, ¿no? Eso de sanar a la madre y sanar muy de moda porque muchos están hablando de eso. No, no quiero decir que esté malo, que lo están haciendo sin respeto. No, es porque ahorita está muy en boga, vamos a decirlo así. Ujú. Y qué Sí, bueno, porque luego no entendemos como por qué somos de cierta manera o por qué nos causan conflicto algunas actitudes, ujú, algunas cosas, o que tú mismo tienes ciertas cosas que no te gustan de ti. Es como, a ver, pero esto qué, ¿de dónde sí, viene? ¿Por qué me estoy sintiendo así, no? que tú estás cargando con cosas que no sabes que traes, Sí, ¿no? De, uf, sí, entonces está bien padre eso de poder como, a ver, vamos a a ver a mi depurar. madre, a ver qué pasó ahí, ok, lo trabajas y lo dejas ir. Porque Sí, aquí el punto es dejar ir, porque si te lo quedas, vas a traer eso siempre, siempre y no vas a poder lograr como, pues vivir en paz, yo digo, ¿no? sí, apenas leí hace 2 días como un artículo en Facebook justo de que hablaba una chica de las heridas que traía su bisabuela, su tatarabuela, porque pues ellas fueron raptadas por los abuelos para Ujú. obligadas a vivir con ellos, obligadas a tener hijos y no era uno, ¿no? Eran 5, 8 hijos, ¿no? Estas mujeres vivían con mucho, pues mucha infelicidad, ¿verdad? Con mucho estrés, con mucho pues rencor también hacia su pareja y de esa manera se proyectaban hacia la familia. Y entonces la familia Sí. las percibía como, ay, la mala, ¿no? La abuela, la bisabuela, pero era porque traían tanto daño dentro y se va creando esa cadenita que lo normalizan y después ya es de, no es cierto, no estaba bien, ¿cómo es que se robaban a las abuelas? Sí, sí, o sea, ¿qué es eso? Si ustedes tienen historias de sus abuelas o bisabuelas, déjenoslas aquí en los comentarios porque las vamos a comentar y vamos a ver Sí. qué con eso, porque sí estaba como bien normalizado eso de robarse a las personas, Ay, como no. si fueran un cacahuate, o sea, no, 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 eso estaba muy, muy mal. Y también, pues, no, o sea, siempre me recuerdo a este señor que me cae tan mal, Pancho Villa, Ah, ay, no. que Machista, ¿no? sí, que a ustedes lo ven como un héroe, pero no es cierto, era Mm, un, Es que todos traían sus cositas. pero, ajá, que él, a todos los pueblos a los que llegaba, así, a aniquilar personas, mujeres, a tomarlas, como se decía antes. Es Ujú, como, ¿qué es eso? Y lo veían como un héroe, como el más macho de todos, el sí. mejor. Como, no, ¿qué? No. Pongan atención y revisiten esos pasajes de la historia con los ojos del 2025 y van a ver como un montón de cosas bien, bien mal. Sí, por eso la magia mexicana nos invita a eso, a sanar esas heridas con nuestros ancestros para también beneficiarnos de ello, ¿no? De su sabiduría y de su energía y de todo para lograr nuestros cometidos. Entonces, hay que sanar por ahí algo si tienen con sus ancestros. Hay rituales que ya después hablaremos de ello en otro capítulo más detallado para que puedan ir sanando también ustedes Sí, esta sus es una linaje. introducción. Sí, Pa- recuerden que estos capítulos son mucho de introducción porque primero es importante conocer de dónde viene la magia, cuáles eran sus principales características, sus corrientes, demás, y pues bueno. Sí, y si quieren como
algo en específico, también déjenoslo en los comentarios de cualquier video. No sé, quiero que hablen más sobre sanar a la madre, ¿no? Por ejemplo, Ujú. ¿no? ¿Cómo se puede hacer un ritual para eso? Porque existen los rituales para eso Sí, y son bien bonitos, bien sí. interesantes y bien fuertes también. Para Pues que, es que la madre es... para que, para que respire tu alma, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, déjenoslo ahí en los comentarios. Y algo muy, muy mexicano, muy, pero muy mexicano son las limpias. Ah, sí. Uy, es que fíjate que de la magia mexicana, ahorita haciendo conciencia, sí te das cuenta que la hemos traído hasta nuestros días. Yo personalmente la practiqué muchas veces con mi pequeño y que hoy dices, ay, eso es magia, sí, sí, es magia mexicana. Y qué bonito que se haya quedado, que permanezca hasta el día de hoy intacto, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, aquí en México como que la palabra brujería y magia como que no se usa tanto. Yo he escuchado muchísimo más la palabra curandero, curandera, ¿no? Entonces, sí, esto de curar el empacho Ujú. y todo eso, aunque suene acá muy, muy de pueblo, pues es Es magia, es brujería y eso funciona. Claro, claro. Digo, ¿quién no ha curado ahí de empacho a sus pequeñitos? Que si no saben cómo se hace, pues es básicamente un masajito en la espalda, en los 4 puntos principales de la espalda, que es el superior y luego más abajito, y después en toda la espina dorsal para ir jalando como hacia arriba, el pellejito poco a poco, de arriba hacia abajo. Y si truena, es que estás empachado. Y si Sí, no truena, es que pues estás bien, ¿no? Según, es dolor de panza, nada más. dolor de panza normal. Y ese, por ejemplo, que a mí nunca me curaron de empacho. Yo te curo. Sí, necesito. Yo de verdad, Sí, yo quiero. siempre, a mi hijo de que me dice, mamá, me siento mal, ¿quieres que te jale el pellejo, hijo? Ya sabe él, sí, 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 sí. Pero a mí una vez me curaron de empacho también cuando estaba chiquita y me dieron una solución como, era de ajo, no sé cómo hizo la señora, la verdad ahorita pues, ya no me acuerdo, pero preparó el ajo como con agua, lo hirvió, algo así, como un tecito, pero muy pequeñito, de una sola cucharadita, me lo dio y enseguidita me dio azúcar para que se me fuera como el mal sabor. Ajá. Y después de eso ya fue cuando me jaló el pellejito. Ah, Entonces sí, también tienen como sus maneras de... sobar Sí, también. que yo creo que con los años se va como perdiendo, obviamente, pero lo importante es rescatar esas Sí. prácticas. Y ajá, y porque muchas personas ya no las creen que es pura superstición y ya Ay, tampoco no. ya las hacen. Y pues no. Es conocimiento ancestral que por algo sigue hasta nuestros días. Sí. Sí, y a lo mejor ahí hay mucha controversia entre, digo, yo en lo que estudié, pues sí tengo mucho que ver también de pronto con la medicina, y si hay de, no, es que eso no existe, eso es una práctica muy negativa y muy mala. O sea, de verdad, yo respeto muchísimo que exista eso y que obviamente haya teorías al respecto y que informen a las personas al respecto. Uy, pero nuestra magia de años está comprobado que es eficaz. A mí me funciona, a mi hijo le ha funcionado y pues digo, no es como de decir, ay, háganlo. No quiero tampoco caer en Ujú. eso de háganlo, háganlo, no. Pero yo creo que sean un poquito más flexibles en ese aspecto, en Sí, ambas vertientes. como decimos, en algún momento se va a comprobar por qué jalar el pellejito se funciona para curar el empacho, pero mientras es magia, Es mientras es magia. brujería y funciona, ¿no? Y sí, las sobadas también. Las sobadas, las ventosas. No sé Ajá. si alguna vez has visto cómo ponen las ventosas. Mi mamá sí lo ocupa mucho. Lo ocupaba mucho con mi abuelita de ponerle las ventosas, que también es como ir jalando esos aires. Ujú. Y es que también otra característica importante de la magia mexicana es mucho de que absorbemos el mal de ojo, absorbemos la mala vibra y antes se creía que se podían ir el alma. O sea, Ajá, se puede ir a la... ajá, que, o sea, es típico de México, de que se creía que con alguna enfermedad, con algún susto, con alguna, situación complicada como incluso celos, envidia y demás, el alma se podía ir. Y fíjate que haciendo así como que un análisis de ello, puede referirse a que pierdes tu centro. O sea, te pierdes
digo, si te vuelves una persona envidiosa, celosa, además, pues evidentemente es porque ya no estás contigo, no estás en tu centro, no estás como tranquilo con tu Ujú. persona. Entonces, pues el alma se te va. Sí, también el frío de muerto, Ah, sí. ¿no? Que para los que no sepan es cuando vas a un entierro y, Y pescas, y ¿no? Algo. pescas el frío del muerto, algún alma por ahí que Ajá. se queda contigo y te la llevas a tu casa, ¿no? Sí, sí, sí. Y pasa también, por ejemplo, o sea, bueno, no sé si de pronto escucharon a sus abuelitas que le decían, no pases por encima de las coladeras, porque también se cree que como la gente hacía sus limpias, todos los residuos de esas limpias, pues las echaban a lo que son las coladeras o por el caño y se concentraba ahí en los drenajes. Entonces, si pasas por una coladera, puedes recibir algún daño, ¿no? Sí, algo se te pega por Algo ahí. se te pega. Y yo no sé si a ustedes les llegó a pasar o no, pero a mí sí me pasó. Sí, Sí, cuando estaba muy chiquita, recuerdo que fuimos a comprar fruta ahí al mercado de Xochimilco. Antes era muy habitual que fuéramos así al mercado. Íbamos a muchos lugares, pero íbamos al mercado de Xochimilco exclusivamente a comprar fruta. Y un día que estaba yo caminando con mi familia, con mi abuelita de la mano, yo de haber tenido como 5 años. De repente yo sentí que algo en el ojo me picó de una manera así como si me hubieran metido así como un alfiler. ajá. Entonces empecé a gritar, más bien como si te hubieran echado un chile, así de Ah, ese que sí. pica, pica horrible, así en el ojo, y empecé a llorar y empecé a llorar y a gritar porque sí me fue así tan repentino. Y pues sí, mi mamá así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, y no habíamos pasado por ningún puesto que estuvieran cocinando o algo así como para que me saltara algo. Ujú. Llegando a la casa traía el ojo así, enorme, como Ujú. sapo. Y mi abuelita recuerdo que me hizo una limpia de ruda con huevo. Pasaron yo creo que escasos 5 minutos, se me desinflamó y santo remedio. A mí tampoco me han hecho limpia de ruda. O sea, ¿Cómo, no, Pau? yo me la he hecho. Ah, ok, Yo, ok. yo a mí misma, pero nunca he ido a un lugar a que me hagan limpias. No sé por qué. Bueno, a mí me la hacía habitualmente mi abuelita. Eso sí lo traía mucho, mucho ella, porque sus papás, bueno, ella estuvo viviendo en un pueblito literal de San Luis Potosí, en Río Verde, y sus papás pues tenían así como mucho acercamiento a todas esas prácticas. Su papá, aunque era español, porque era muy rubio de ojos azules, tenía conocimiento de todas esas prácticas. O sea, sabía leer el sol, o sea, sabía decirte qué hora era Ujú. viendo nada más el sol o el cielo. Y además tenían muchas prácticas de crear pues las típicas, los quesos, cosas así de muy orgánico y muchos remedios para curar o sanar heridas o ese tipo de limpias que Ajá. se lo transmitió a mi abuela. Curiosamente, era el abuelo el que sabía Sí. y no la abuela, que la abuela era como pues digamos, la indígena, ¿no? O sea, es raro. Bueno, la bisabuela. Oh, Ajá. oh, mira, Sí, qué bonito. sí, porque sí hubo muchos españoles que aprendieron de Sí, los claro, indígenas, claro. todas las curaciones y todo eso. Y a mi bisabuelo le maravillaba todo eso. O sea, le encantaba saberlo. Y se lo decía a mi abuela, ¿no? Mucho. Que si hubiera estado vivo me diría, ay, qué bueno que dijiste eso, hija. Porque mi bisabuelo siempre le decía a mi abuela, va a llegar un momento en el que van a volar los aviones. O sea, él le contaba de cosas que iba a ver en el futuro, que en ese entonces pues no era... Como Julio Verne. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Y qué bueno que lo estás trayendo aquí al podcast. Muchas Ay. gracias. No, Muchas gracias por sí. compartirlo, Len, porque está muy, muy, muy bonito y que, ay, no sé, sentí bien bonito, Len. Sí, es que yo creo que pues de ahí nace, ¿no? Por eso Sí, estamos aquí de pronto, porque hay familia ahí que sabe. sí, y por ejemplo, en mi familia, yo no, mi familia más bien era muy católica, Ajá. muy, muy católica. Mis tías son mucho de ir a la iglesia y teníamos unas tías que eran, célibes por la iglesia y un montón de cosas. Ujú. Entonces, como que estas prácticas eran más bien como remedios en vez de llamarles Ah, brujería, porque pues ¿cómo va a ser sí, brujería si son católicos? sí. Pero sí, o sea, los tés, por ejemplo, yo recuerdo mucho el té de bugambilia cuando yo era chiquita, una de mis tías
siempre me hacía té de bugambilia para la tos o para el dolor de estómago. De gordolobo no te El de daban. gordolobo también, manzanilla obviamente, hierbabuena, o sea, toda esa práctica de los tecitos que son como los remedios mexicanos, pero pues no es cierto, es magia, Sí, es brujería. sí, es que era la brujería típica Ujú. indígena, ¿no? Bueno, volvemos al punto de eso, ¿no? De que le empezaron a llamar brujería a los que evangelizaron por esa cuestión, ¿no? De que hoy era lo que estaba con Satán y no sé qué, no, con el diablo más bien, Ujú. porque aquí era más el diablo. Pero no, o sea, realmente yo sí lo llamaría hoy en día, pues más como medicina ancestral, Sí, medicina o remedios más, más ancestrales y prehispánicos que sí eran de nuestras raíces y sí, funcionaban sí, porque muchísimo. está la parte de la medicina como la sustancia, pues, hace cuenta el tecito de gordolobo y además si lo hacían con una intención, si lo hacían con un rezo, Ujú. con una oración, pues ahí está la otra parte, ¿no? La que complementa a toda esta magia y qué bueno que todavía se sigue usando. Sí, y bueno, es que también en México había muchísimos nombres, de verdad, muchísimos, eran, yo creo que 60 o más nombres para especificar las prácticas de cada uno de los magos, de Ujú. los brujos. O sea, traerlas todas sería un caos y aparte son nombres tan Sí, complicados porque náhuatl, pero eran, o sea, era de que detallaban los que le rezaban a Tlaloc, ¿no? Y era para hacer brujos o hechizos que se relacionaban con la lluvia o con el ajá, con agua. el agua. Ajá. Estaban otros que era para exclusivamente, por ejemplo, los de sangre, que eran malos, ¿no? Que era más de para hacer daño al prójimo y era de, pum, de sangre, ¿no? Estaban los Ticitl, eso sí me lo acordé, porque ellos eran los médicos, exclusivamente los médicos, que se dedicaban meramente a sanar las enfermedades. Y ellos eran como vistos, pues como lo que ahora vemos como sacerdotes, Ajá. más de ayuda. Y dentro de ellos había tres tipos, ¿no? Que eran los que curaban con deidades, rezándole a los dioses, otros que curaban con las hierbas y otros que usaban ambas. Entonces, o sea, me sorprende mucho cómo en México se especificaba cada persona de acuerdo a la práctica que daban. Sí, Y era, estaban sí, especializados. es exacto, había especialidades, pero no especialidades de cualquiera. O sea, tú ponle tú que podrías conocer un poco de la otra rama, pero era de verdad especializarte en ello y dedicar Sí, tu vida a ello. sí, sí, sí. O sea, wow. Y, ajá, y luego dicen que todo, que sí, lo mismo, cualquier curandero hace lo que sea y No, no, en ese ¿cómo entonces no, creen? no era No, así, no era, y qué bonito, sí, porque sí, o sea, imagínate saber exclusivamente de algo al 100%, tener toda tu experiencia enfocada en ello, o sea, yo creo que con más confianza lo haces. ujú, sí, Digo, no todo a la maldad, ¿no? Porque sí había muchos que era de, van con ellos para hacer sí, daño para y hacer daño. cierto tipo de daño. O sea, si se ocupaba la tierra era otro, si se ocupaba el agua era otro, o sea, no. Pero qué Ujú. cosa tan bárbara. Sí, que todavía se sigue usando eso de, por ejemplo, si ustedes se dan una vuelta ahí al mercado de Sonora, Ujú, van a ver un montón de brujos especializados ujú. en ciertas cosas, que también hay muchas trampas para turistas, pero cuando van con Ah, los buenos, ahí están. y que no le tengan miedo, porque, bueno, aparte de que son nuestras raíces, hay algo que me encanta de la magia mexicana y es que ellos no tienen como tal un bien y un mal, ¿no? O sea, sí, creo que Ujú. esa es una connotación muy humana. Las deidades, ellos no definían si era bien o mal, era. O Sí, sea, existía, exacto, solo está. exacto, porque la maldad, digamos, por así decirlo, o por definir ciertas emociones, existe en la humanidad, es parte de la humanidad. Entonces, aquí hay, por ejemplo, personas que de pronto dicen, no, pues que tocando el tema del karma, ¿no? De que lo tienes que pagar. No, es que muchas veces la gente que hace mal, digamos, pues le va bien en la vida porque están tan metidos consigo mismos, o sea, están tan centrados en ello y están conscientes de que están haciendo un daño al otro, pero eso como los mantiene en su centro. Entonces no tienen miedo a que les pase algo, Ujú. no vibran con ello y entonces pues no el hecho de que hagan mal o un daño y sepan y estén conscientes de que van a afrontar las consecuencias de eso, hace que sigan su vida normal, Sí, como cualquier ser humano. sí, y también lo podemos ver como en
no, algo bien simple, en el juego de pelota, ¿no? Mm, Que el ganador era el que se sacrificaba. Entonces, para nosotros puede ser como algo malo porque pierdes la vida, pero para ellos era el mayor honor, ¿no? Entonces, ajá, es lo mismo, o sea, no es que esté bien o mal, simplemente está y dependen de tus acciones, como a qué lado te vas. sí. Y pues luego esto ya del bien y el mal, pues ya es algo muy moralista, muy Ajá, ya que llega con la conquista y demás, que a nuestros antepasados les costó trabajo aprender, ¿no? Como sí, qué era el bien y el mal según los conquistadores, sí. porque no todo lo que estaba mal. Era bueno. Ajá. Ajá. Entonces, sí, qué bonito que eso sigue todo, o sea, ahorita ya está muy mezclado con el catolicismo, obviamente, Sí, porque no hay, bueno, seguramente hay lugares donde todavía está como ojalá que sí. muy Ojalá que sí. arraigado y muy puro toda esta magia mexicana, pero que esta parte también como católica le da otra riqueza, Sí. no sé, como un plus a toda esta magia mexicana que también está bien, está muy bonito porque aquí en México esto de tener como tu chamán, tener tu Ujú. curandero, pero también tener tu sacerdote, la parte católica está como Sí. muy, es muy mexicano, ¿no? De tener esas dos partes, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en el caso de los narcosatánicos, el policía que descubrió el rancho y todo esto, tenía como eh, pues vio los engangas, que eso ya ustedes lo vieron en el episodio de los africanos, de la magia africana, y dijo como, ok, esto es magia, esto es brujería. ¿Cómo se combate esto? Pues voy a traer a mi brujo, voy a traer a mi chamán para ver qué me puede decir sobre esto, ¿no? Y Ujú. además estaba esa parte de la policía, la parte chamánica y la parte de apelarles a la maldad, ¿no? De Ujú. la parte católica. Entonces, eso es muy mexicano de estar mezclando cositas y me encanta que se Ahorita, pase. sí, ahorita que mencionaste lo de los chamanes y eso, también recuerdo que en la magia mexicana hay una filosofía de que todos nacemos con un toná, que el toná es el animal que es nuestra alma gemela desde el nacimiento. Ujú. Y curiosamente, para descubrir tu toná, tiene que ver con tu fecha de nacimiento, en la forma en la que naces también. O sea, es para que alguien te cuente y te diga quién es tu toná, pues tiene que estar muy metido dentro de todas estas prácticas mexicanas. Pero sí puedes tener como que ciertas pistas, porque tú mismo puedes hacer una reflexión de a ver con qué animal es con el que he estado como más en mi vida en constante vínculo, ¿no? En Ujú. contacto constante. Y ya de ahí puede ser que ese sea tu toná. Pero también es bonito eso, que tengamos un animal que nos representa durante toda la vida, ¿no? Sí, sí, el animal espiritual, El ¿no? lamen, ajá, sí, se podría Es decir. ese. Y que eso lo tienen muchas culturas. Y está bien padre que nosotros, como, ¿cómo decirlo? Como que estamos conectados y sabemos que también somos animales en ese sentido, ¿no? Porque en otras religiones, en la católica, ¿por qué? Porque es la que nos está causando conflicto en todos estos temas. Y la cristiana. Es, eh, el ser humano era como lo mejor, era el superior, ¿no? Sin llegar a ser Dios, obviamente, pero era superior a todo lo demás. Y es como, pues no, o sea, ponte en los zapatos de cualquier animal y es exactamente lo mismo para todos. Que tengamos el don del habla y más conciencia de nosotros mismos, pues ya es otra cosa, pero todos somos iguales, todos estamos aquí en el mismo barco y está muy bonito que nosotros, que los mexicanos tengamos esa comunión con los Con los animales. animales. Ujú. Y que lo viéramos así tan sagrado de nuestro toná y cuidarlo y respetar, ¿no? O sea, que al punto de decir, bueno, pues mi toná es un alacrán,
pues cuido a los alacranes, ¿no? Ajá. Independientemente de que me gusten o no. Sí, exactamente. Tanto así que hasta tenemos nahuales, Ay, los nahuales, sí. ¿no? Que para los que no saben, que nos ven de otros lugares, porque tenemos fans en Sí, es España. verdad, es En verdad. España, un saludo a Un Iván, saludo. que es el que siempre nos está mandando ahí Las, las sí, las historias fotos, sí. de que nos ve. Entonces, un saludo, un saludo. Pues los nahuales son estos chamanes, estos brujos que se pueden convertir en un animal, Ujú. que sería su tona. O sea, no es cualquier animal. Tú no escoges a qué animal convertirte. Y la característica que tienen es que pueden ser buenos o malos. Ajá. Que casi todas las historias que conocemos de nahuales son que son malos, pero yo siento que es la percepción. Porque Ajá. solo están ahí. Y es que aparte, Pau, o sea, generalmente se cuenta de las historias negativas. Ah, O sea, claro, de siempre pasa, son las que y más sabes llaman que la atención. fulanita le hizo lo otro a su pero, mi madre, no me dejará mentir, ella, según tiene la creencia de que una de sus, es que era como, crecieron juntas, pero no eran familia, Ajá, pero se ven como familia. Entonces, digamos, su comadre ajá. era Nahuala y se transformaba en serpiente. Entonces, que varias veces Oh. la llegaron a cachar cuando se transformaba en serpiente. Y sí, era muy habitual que generalmente los nahuales, bueno, más popularmente se transformaban en serpientes, en ratas, en búhos, en, En lobos en lobos, también, ajá, en chivos, allá en el sur, que es el güey coyote, el güey chivo, y ajá. todo esto. Que güey es como es hombre, es la palabra hombre en maya, si es que no estoy equivocada. Hombre, coyote, hombre, chivo, hombre, Ajá. así, ¿no? Que son los nahuales, pero con otro nombre de por allá. Entonces, si tú, comadre de mi mamá, nos estás viendo, mándanos tu historia de si eres nahuala o no. Sí, por favor, porque me encantaría. Yo también, yo no conozco a nadie que sea nahual. Conozco por medio de algunas personas que me dicen, es que yo conozco a un señor, a una señora que es ¿Qué nahual. era? Y yo, ¿y Ajá, por qué no me lo estás presentando? ¿Por qué no ajá. estamos platicando con él? Porque a mí me encantaría. Si usted es nahual, mándanos un mensajito porque Sí, queremos platicar. No necesariamente para salir en un episodio, pero para platicar, para conocer. sí, para saber qué se siente cuando se transforma, o qué hace, o para qué, o Ujú. en qué momentos específicos. Que hablando de momentos específicos, recuerdo también que cuando estaba leyendo todo lo de la magia mexicana, ellos hacían mucha alusión a que estas deidades y más bien estos cambios y todas como cosas oscuras sucedían siempre en la noche. Y en la Sí, noche, o sea, en la noche lo creo porque es en la noche en la que estamos como más vulnerables. O sea, ya decidimos, biológicamente estamos diseñados para dormir sí, exclusivamente en la noche. Entonces, en esos momentos es cuando dejamos como que así la sí. confianza de, pues, ahí existir, ¿no? Y Ahí ya ni estamos. modo, pues sí. Y Porque ahí si era no cuando vemos más. nada de Exacto. noche, el silencio es abrumador, de repente es como no se escucha absolutamente nada y ¿qué haces? No ves nada, pues ni modo. Sí, no puedes estar alerta, o sea, Ajá, te dejas ir al mundo onírico y ya. Y entonces ahí es cuando eres más vulnerable, pues sí, sí. por eso estas entes, estas cosas malas, sucedían más en la noche. Hablando de personas que se transforman, las famosas brujas que se quitan las piernas y se transforman en bolas de fuego. Es que según yo, según la teoría, es que también todos los nahuales podían transformarse en bolas de fuego. Yo no sabía eso. O tal vez lo Yo estoy pensé, yo confundiendo. pensé que eran dos diferentes. No lo sé, no lo sé. Es que no recuerdo, pero bueno, probablemente lo confundí, pero sí, sí, o sea, también están las bolas de fuego, las brujas que siempre podían volar ahí como... Hay una historia que una vez escuché en un podcast de una persona que se transformaba en bola de fuego y no recuerdo bien cómo estuvo, pero el punto es que alguien llegó y le escondió las piernas, le quitó las piernas, porque han de saber que como que se quitan las extremidades y partes del cuerpo, las dejan en un lugar seguro en su casa y
se hacen estas bolas de fuego, ¿no? Ajá. Entonces, si tú les quitas alguna de estas partes, ya no pueden volverse a transformar en humanos. Entonces, eso fue lo que pasó. Le quitaron algo y ya no se pudo volver a transformar la persona en humano. Ajá. Que esa historia es verídica, pero no me acuerdo en qué podcast la escuché. Entonces, si me acuerdo, va a aparecer aquí. Si no, lo siento mucho. Ay, hubiera estado padre poder entrevistar a mi abuelita con esas historias, porque tenía muchas. También me contó alguna vez que lo que hacen es colocar las tijeras así. Ajá. Y ahí me contó justo que su papá, o sea, mi bisabuelo, atraparon a una bruja también en su casa cuando quería pues usurpar los Al bebés, bebé. al bebés, que es habitualmente que quieran usurpar a Sí. los bebés. Esas tijeras son tijeras de acero que Ajá. que se abren. Se Pues, ponen en cruz. están así, se abren para ponerse en cruz y se ponen abajo de la cuna o abajo de la almohadita del bebé para evitar que las brujas, ¿no? Exactamente. Que las brujas Ajá. se los lleven porque comen sangre inocente. Ajá, y supuestamente cuando atraparon a la bruja, pues esta ya no tenía lengua. Ujú. Entonces, pues por más que le preguntaron, pues la bruja no podía contestar y no sé qué le hicieron. La verdad yo no me acuerdo de la historia porque nos contaba estas historias mi abuelita cuando éramos muy chiquitos. Y pero ella las contaba como demasiado así de, es que mi papá esto y lo otro y hacían esto y hacían lo otro y así como de, qué padre, ¿no? Qué mágico. ¿Y qué opinas tú de la palabra bruja para esas personas? Yo creo que, mira, es que en sí, pues, serían más como un tipo, tal vez, un tipo en específico de bruja, que ya tiene más como metido pues sí, un pacto con el demonio, con ciertos demonios, Ujú. y sería como a lo mejor una bruja negra quizás, una bruja Satánica. satánica, porque hay muchísimas, o sea, Sí, habemos muchas de esas. habemos muchísimas brujas, entonces digo, a mí se me hace también de respetar y una mujer muy poderosa porque para llegar a esos puntos donde se podía transformar, donde le vendes tu alma y donde eres como que una parte pues, como de achichincle, Ujú. por decir, del demonio, pues también tiene sus que Sí. veres y sus responsabilidades. Yo no sé si la palabra bruja es correcta ¿Adecuada? ¿Tú cómo para les esas llamarías, personas. Pau? No No, sé no cómo te les agrada. llamaría. Pero es que bruja, nada más por el simple hecho de que cuando escucha la gente bruja, se imaginan A a ellas. esas brujas, ¿no? Ujú. Que Malas. robamos niños y que nos los comemos y los chupamos, Ujú. como la canción de la bruja de son veracruzano. Ujú. Viene la bruja, me lleva a su casa, me Ajá. vuelve maceta y una calabaza. Que, dato divertido, es mi sombra cruzano favorito. Me encanta. Y por eso nada más. Porque yo siento que debería de haber otra palabra Para ellas. para ellas en específico. No sé, no sé, así como hay los nahuales que son muy específicos, algo que tenga que ver con el fuego, pero con transformación, pero con magia, no sé. Sí, y sabiendo que nuestros antepasados nombraban a las cosas como específicamente por sus prácticas, yo también estaría de acuerdo en ese aspecto Y de, si existe y no la estamos conociendo, déjenla en los comentarios. ajá, Porque qué tal que sí existe y nosotros no solo sabemos, pues pensamos que son déjenosla por ahí. brujas. Ajá. Ay, sí, las bolas de fuego, esos. Yo siento que hay algunas que sí son brujas de fuego y otras que son orbes, extraterrestres, alienígenas, Pues sí, y que solamente se confunden porque se ven igualitos. podría ser, podría ser. O sea, y bueno, lo raro es también cómo se mueven, ¿no? Ajá. Ver cómo a lo lejos, si ustedes también han visto orbes o han visto bolas de fuego ahí por donde viven, igual háganos saber. ¿O qué creen? ¿Cuáles son sus teorías al respecto? Que En si son, ¿qué? ¿Extraterrestres o brujas? ay, no estoy sabiendo si es en Zumpango o en el otro que no es Zumpango, que está ahí al ladito, pero como que su mascota oficial del municipio son las brujas. Entonces, haz de cuenta, porque dicen que se aparecen en el cerro, Ajá. las bolas de fuego, ¿no? Y entonces, cuando tú vas y ves, por ejemplo, las combis, atrás tienen una brujita en su escoba, todas, o sea, porque es como su mascota. Ujú. Entonces, es muy chistoso. Si ustedes son de por ahí, también díganos por qué. Porque cuando yo fui, me dio mucha curiosidad. Fue como, oh, mira,
Qué tan bonito. normalizado está, qué Ajá. padre. Bueno, no por las prácticas que ellas específicamente No, tenían no. de comerse a los babies, pero pues qué padre que se adopten a las brujas como símbolo de Sí, como todo. símbolo de Zumpango o del otro, que no me acuerdo. Ajá, ajá. También otros muy, muy populares dentro de la cosmogonía mexicana, los chaneques. Uy, ¿Te sí. tocó alguna vez saber de algún chaneque, conocer algún chaneque? Yo, mm, es que no sé si era un chaneque, Ok. pero una vez que fuimos a Zumpango, justamente, porque allá vive mi cuñada, íbamos en la noche, iba a ser para Navidad, Ajá. la cena de Navidad. Entonces íbamos Diego y yo, solos manejando. Ujú. Y por el AIFA, nosotros nos vamos de ese lado, pues Diego iba muy concentrado manejando y Ujú. yo iba viendo pues el camino y ahí en el AIFA hay como mucho, mucho pasto, mucho campo Ujú. antes de llegar. Entonces yo claramente vi cómo de un lado al otro de la carretera pasó una figura chiquitita Ok. corriendo y así se fue y luego ya lo perdí en el pastito, pero lo vi clarito. Sí, Clarito, seguramente clarito, era. clarito. Y dije, ¿viste? Y él, No. Y no, yo, concentrado en la manejada. pues sí, está bien, qué bueno, gracias. Pero sí, es la Ah, única vez que he visto un chaneque, un duende o lo que haya sido así. Es porque fue a escasos metros, me imagino. no, 2 metros es mucho. Pues 2 metros del carro, vamos a ponerle para que, O sea, más o menos de donde está aquí la mesa, sí, ¿no? aquí a donde está la cámara, Wow. ahí, sí, te lo juro, pero corrió rapidísimo. Y yo claramente era una personita en chiquito. Sí. Sí, es que esos son los chaneques. Si ustedes también tienen historias de chaneques, también háganos llegar todas sus historias. Sí, 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 porque también el Zumpango, ¿eh? Si ustedes tienen, ya, porque ahorita que estoy recordando como que Zumpango está muy mágico. ¿Sí? Ajá. Hay una historia que le pasó a mi prima, bien curiosa. Ellos, mis tíos les llamaban como el duende, pero yo haciendo como que ahorita relación, yo creo que eran chaneques. Porque resulta que a mi prima, desde muy chiquita, lo cuidaban seres chiquitos. Bueno, que mi tía los llegó a ver como seres chiquitos, y pues esos son los chaneques, son como humanitos como nosotros, pero en Pero en chiquito. chiquito, ajá. Ajá. Los mal llamados duendes, ¿no? Pero los duendes vienen de son otra corriente, no son mexicanos. Entonces, eh, la cuidaban a mi prima y resulta que le dejaron, o sea, le hicieron pasar una de cosas a mi tío porque mi tío le gustaba tomar. Entonces, siempre que tomaba de más y llegaba a la casa, los chaneques se ponían bravos, bravos, bravos. Y le hacían una de cosas que ahora si estuviera aquí mi tío o viera el podcast, lo viera y lo escuchara, estaría aquí para testificar todo lo que vivió, pero así de travesuras terribles, lo jalaban de la cama, lo tiraban, lo aventaban, sobre todo cuando estaba en ese estado, y le dejaron a mi prima una pulsera, que hasta Ajá. la fecha la tiene. Entonces, los chaneques le dieron una pulserita a ella cuando era bebé, y digo, obviamente ella pues no se acuerda porque está muy chiquita, pero mi tía, y obviamente sí se dio cuenta de que algo apareció ahí en su Ajá. manita. Qué curioso. Son estos seres chocarreros que les gusta hacer bromas, ¿no? Ajá. En la casa yo estoy muy segura que hay un ¿Hay uno? chaneque. Sí, estoy segurísima, Mm. segurísima. Y según yo, viaja con nosotros, porque Mm. ya nos hemos cambiado de casa 3 veces y en las 3 han pasado cosas, de que se nos pierden llaves, se nos pierden cosas. Y Diego me dice, ¿y mis llaves? Yo, no sé, ¿ya las pediste? Porque yo soy mucho de, ay, por favor, regrésenme ya mis llaves, ya las Sí, necesito. Y sí. ya un dulcecito o algo, Oh. y ya pasan, a veces en el mismo día pasa una hora o minutos y ahí aparecen, Oh. donde deben de estar. Y yo, pues muchas gracias. Y Bueno, ya, nada de ternura, ¿verdad? Porque también son medio... sí, sí O son, sea, son como nosotros. pero yo prefiero pedir las cosas por favor. Ajá, sí. Entonces yo estoy muy segura que viaja con nosotros, porque
En las 3 lugares han pasado cosas. Sí, sí, seguramente sí. Ajá. Seguramente. Y No lo qué he visto nunca, chistoso. no lo he visto nunca, pero eso pasa. Y solamente somos él y yo en la casa de humanos. Y los demás, pues, perritos y gatitos Sí, ellos no pierden que llaves. no. Pues, qué cosas. Y no las dejan donde deberían de estar tampoco. Ajá, como que de repente las buscas en donde deben de estar, no están, y luego te vas y Y regresas regresas y y ahí ahí están. están. Sí, Sí. exactamente, eso es lo que pasa. Ah, pues sí, seguramente. Sí, seguramente es un chaneque ahí. Que quién sabe de dónde, desde cuándo te sigue, ¿no? Y desde ¿Quién cuándo sabe? está contigo, pero... No, o bueno, no sé si eh, contigo o con Diego, ¿no? no sé, no, ahora no sé. Tal vez conmigo, pero es que no sé, no tengo memoria de un momento específico donde empezara a pasar esto, solo sé que pasa desde hace mucho. Oh, Entonces, pues ahí está. Y hasta el momento no ha pasado nada feo, entonces, está mientras bien. me regresen mis llaves y todo lo que me quitan de repente, está bien. Sí, pues son seres mágicos que habitan aquí exclusivamente en México. Porque son diferentes los duendecitos, como les digo, son de otra corriente, pero sí es diferente tanto el origen como la apariencia física, Ujú. como lo que hacen, ¿no? Que también son muy conocidos por ser muy traviesos y demás, pero los chaneques son más como de, somos son como nosotros, si te toca uno malhumorado, pues ni modo, ¿no? Ya te amolaste. Si te Sí. toca uno buena onda, pues va. Si te toca uno travieso, chispas, pues ya, también. También los chaneques son los que le hacen trencitas a los caballos. Ajá, sí, 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 Sí. sí, sí. Que dicen que si te visita un chaneque y más bien, si amaneces con una trencita en el cabello, que es porque te visitó un chaneque. Sí, hay un museo ahí en Hidalgo, en los Prismas, cerca de los Prismas basálticos, ahí luego vayan a visitarlo, que es el Museo del Duende, que justo hablan de eso, sí, Ay, yo ve, Pau. quiero ir, producción. Y te dicen, si llegas a salir de aquí del museo con una trencita es porque seguramente uno de los duendecitos se subió a trenzarte, ¿no? Pero es como les digo, es como esos nombres de que abundan en todos lados y le mal llamamos de una manera en un lado y luego en otro y así, pero no, estamos aquí en México, recuerden, son chaneques. Sí, son chaneques. Sí, no, duendecitos, no. A menos de que estén ustedes en Irlanda o allá en Europa, allá sí hay de Allá esos. sí, son diferentes. Que mi papá siempre nos decía del día de San Patricio, el 17 de marzo, que no estornudáramos y no hiciéramos nada 3 veces, porque era de mala suerte. Ah, Y caray. los duendecitos podían, hacernos travesuras. Eso no me lo sabía. O sea, Eso, y a mí sí me pasaba de estornudar hasta 3 veces o más. a mí también, pero nos decía como, justo en el día de San Patricio, Ah, el 17 de marzo, no, hagan cosas 3 veces, y eso es muy seguidas. irlandés, ¿no? Ajá, Todo lo de San Patricio es muy irlandés. sí, y yo sí recuerdo que en una de esas yo creo que se me olvidó, porque como nos lo decía desde muy chiquitas, como que lo tengo muy, muy presente, ¿no? En una de esas sí se me olvidó y sí estornudé como... A mí no me gusta estornudar, no me gusta estornudar, entonces ese día sí me sentí como rara porque estornudé como 5 veces, una cosa así, y todo el tiempo estuve como, "Ash, ¿por qué estornudé tantas veces, no? ¿No?". Y ese día me pasaron las mil desgracias. ¿Qué te pasó? Se me perdieron las llaves, Oh. me torcí el tobillo, estaba, fue muy triste. Estaba comiendo unas galletas, se cayeron y Oh. yo, ¿pero por qué? Allá hasta en la noche o como Así al otro hiciste día, relación. dije, ah, esto fue lo que pasó. Dije yo, tantos años cuidándome Y y para que estornude sí, 5 veces en el día de San Patricio. ajá. Y ay, que eso de las 3 veces es, como dices, muy irlandés, muy celta, de las 3, De como los Wiccas, ¿no? ajá, de que el 3 es el número como sagrado, perfecto, Ujú, ¿no? ujú, Entonces, sí, en ese día como que se voltea la suerte. ujú. Qué curioso. Sí, Pero bueno, retomemos porque ya también nos fuimos hasta Irlanda. pero es que La- así pasa, nos vamos acordando de cosas. sí. Retomemos la magia mexicana. Estábamos en los chaneques, los nahuales y todas estas cosas que también podemos hablar de, ya ahora sí un poco más detallado, las limpias que hacían los chamanes, ¿no? Ay, que también para ser chamán, todo un camino, todo un camino para Ujú. ser chamán, o sea, de que de plano te recluyas del mundo,
viajabas a los desiertos, a las cuevas, para estar contigo mismo, para dedicarte de lleno al chamanismo. O sea, Sí, wow. que para los que no sepan, el chamanismo o ser chamán es estas personas que tienen control y acceso a planos diferentes. Y en esos planos pueden manipularlos, por así decirlo, para hacer magia, para hacer un beneficio o un maleficio en este plano que es el de nosotros, ¿no? Este plano terrenal. Ajá. Que ahorita que me estoy acordando, en uno de mis lives que están aquí, si ustedes los quieren ir a ver, alguien me escribió que la Wicca no era chamánica. Y entonces yo creo que cuando hagamos lo de los comentarios, Ah, lo porque sacamos. si ustedes no saben, pero todos los comentarios que nos van dejando estamos esperando que se junten lo suficientes para poder pues comentar Sí, comentarios. sí, sí. Y entonces ahí voy a explicar un poquito más a qué me refiero con que la Wicca es chamánica, pero esto es un chamán, ¿no? Y nosotros así le conocemos a los brujos aquí en México. Sí, 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 sí. Y específicamente estos brujos sí hacían uso de plantas o, digamos, brebajes Ujú. alucinógenos para poder contactar con las deidades y decirte o curarte de las enfermedades, o curarte de tu mal, o abrirte el camino, o decirte qué era lo que querías o que estabas buscando, ¿no? Ajá. Entonces ahí caemos en la parte de que, en efecto, aquí en México, pues por eso el pulque, por eso era la bebida de los dioses, Sí. porque ya cuando llegabas a esos estados que sí, o sea, accediendo a esos estados tan mágicos, llamémosle, por ponerle un nombre bonito, puedes ver cosas que normalmente no puedes Ujú. ver, ¿no? Y tener revelaciones que normalmente no puedes tener. Sí. Pero la diferencia es justo que hoy que se hace para, digamos, alejarte de tus emociones, en ese entonces no. En ese entonces estaban tan ellos en comunión y sabían hacerlo perfectamente que lograban esa comunión con la deidad o esos mensajes se revelaban para ellos. No era hecho por cualquier persona. Sí, no. Y esos preparados, por ejemplo, la ayahuasca, tienen su forma, su receta específica de cómo se hace, qué plantas se necesitan, en qué momento del año se hacen, Sí, el preparado físico que requieren. claro. Todo esto está muy, muy estipulado. Sí. Y si ustedes lo quieren hacer bien, pues investiguen todos Pero esos no es cualquier preparados. cosa. Sí, O sea, no, porque no. pues por eso, como les menciono, estos chamanes realmente dedicaban su vida a ello. Y se creía en toda la cultura mexicana que tampoco éramos magos solamente por decidirlo, que sí se podía, pero más que nada estas facultades o este don nacía, estaba desde el nacimiento, Sí. incluso desde antes de que llegaran, por ejemplo, siempre se creía que las personas que iban a tener poderes eran personas que venían justo después de un nacimiento de gemelos, ¿no? O con ciertas cualidades. O si tenían, una vez creo que también lo mencionamos ya en otro episodio, lo mencionó Pau, que si tenían ciertas características diferentes, como, no sé, un brazo más chiquito, una pierna chiquita o algo así, eran exclusivamente magos y llegaban para eso, ¿no? Para hacer magia. Ujú. Entonces ellos ya estaban dotados de dones. Y los chamanes también. O sea, no es como de que, lo quiero ser y ya, y dedicaban su vida a ello. No era de decir, por ejemplo, yo ahorita me quiero volver chamana y dedico 2 años a practicar el chamanismo y entonces ya, ¿no? Soy la Sí, super no, no, chamana no, y no. les puedo meter verbajes a diestra y siniestra, ¿no? Cuando realmente hace falta una comunión con todo y se recluían, como les digo, o sea, Sí, al 100%. sí, eran personas solitarias. Ahí también lo de que había que ir a buscar al chamán hasta allá bien lejos porque era una persona que necesitaba estar sola, necesitaba estar recluida consigo misma para estudiar y para Sí, pues estar en comunión con la brujería, con la magia, ¿no? Y por eso les da todavía un toque más místico, ¿no? De sí, ir hasta allá a buscarlos es que, para ajá, todos los trabajos que necesitaras. ves cómo se perdió esa dedicación, ¿no? O sea, de que de pronto dejamos de hacer la magia real porque ya no hubo tal, pues tal dedicación para hacerla, ¿no? Para dejar tu vida en ello. Ujú. O sea, ya ahorita ya es como muy de, yo soy maga.
¿no? Ah, No, o sea, sí. no, es de verdad una forma de vida, Sí, una existencia plena. como yo siempre digo y lo voy a seguir diciendo, para ser brujo o bruja hay que hacer brujería. Ajá. Y la No, brujería no solo es exacto, hacer un ritual y ya, ¿no? O no. sea, es conocer muchísimo los antecedentes. Y no el simple hecho de... Es que aquí la controversia, pero ya ni modo, ya lo voy a decir. El simple hecho de empoderarte y siendo hombre o mujer, no importa, no te hace brujo o bruja. Tienes que practicar, tienes que entender, tienes que estar en constante aprendizaje con lo que significa la brujería, lo que significa la magia, si te quieres llamar brujo o bruja, ¿no? Sí, Es completamente. una palabra muy poderosa, muy fuerte, llena de respeto. Yo le tengo mucho respeto y por eso cuando a mí me dicen bruja me siento muy orgullosa porque, por ejemplo, yo sí he dedicado muchos años estudiando, haciendo rituales, prueba y error, pues ahora tenemos este podcast y, y siempre lo voy a decir, no es malo eh, como sacar ciertas cositas de la brujería hacia el empoderamiento o hacia la libertad. Obviamente no, para eso está, pero no por eso ya eres un brujo o una bruja. Y siempre lo voy a repetir, ¿no? Porque hay que tenerle respeto Claro, a la magia, a la brujería y todo lo que conlleva prepararse para llegar a ser claro. una de estas personas, ¿no? Sí, no, y aparte, bueno, estamos hablando también como de las creencias que en ese tiempo imperaban. Yo soy de la firme creencia que hoy en día todos tenemos la facultad tanto de contactar con los muertos como de generar o hacer un cambio a través de la manifestación, de hacer la magia, por así decirlo. Pero en ese entonces pues se creía que venían ya con esos dones y que tenía que ser a partir Sí, del nacimiento y que tenía que estaban dotados de ciertas cosas, ¿no? Especiales y específicas, lo cual puede ser que haya sido y hayamos tenido también una evolución, porque también es sabio decirlo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. podemos haber tenido una evolución y ahora pues todos compartimos ello. Algo que decía Jesús mucho es que todos podíamos sanar, ¿no? Sí, Todos podíamos ver, todos podíamos sanar a los enfermos, todos podíamos multiplicar el alimento, y yo creo firmemente en ello, que todos somos capaces de hacerlo porque somos humanos, porque también tenemos cierta divinidad que nos caracteriza por ser humanos y pues, que más que nada es la apertura al conocimiento, ¿no? sí, y yo también comparto ese punto porque normalmente a mí cuando me preguntan como, ¿y tú puedes hacer un ritual para tal, porque yo te lo estoy pidiendo? Es como, sí puedo, claro que puedo, pero va a tener mucho más peso si tú lo haces, si tú aprendes a hacerlo, porque todos podemos hacerlo, ¿no? Claro, Solamente hay que estar dispuestos y creérsela, ¿no? claro. Creer en tu poder y creer que tú lo puedes hacer. Y sí, pues es como un ejemplo muy tonto, tal vez, pero, por ejemplo, no todos se pueden llamar médicos. Ajá, Para ser claro. un médico tienes que estudiar medicina, Sí, ¿no? totalmente. Aquí es lo mismo. Para ser un brujo tienes que estudiar la brujería. Exacto. Entonces, se hace poquito a poquito, hasta donde tú quieras, hasta donde tú te sientas cómodo. Si quieres seguir aprendiendo, obviamente este camino es para toda la vida. Si en algún momento ya no te llama, puedes parar. O sea, aquí no hay de que me van a castigar o me van a hacer algo malo, siempre y cuando no hagan pactos extraños. Y si también, si los quieren hacer, bueno, Sí, pues ya también, ustedes pero sabrán las yo les consecuencias. recomiendo que investiguen primero antes de Sí, hacer cualquier pacto. sí, porque luego no se dan cuenta de lo que traen o que hicieron mal y después están yendo con alguien de, oye, quítame esto porque el otro, porque aquello y Ujú, porque chin, es que es que tú ya tuviste la estoy culpa. rayado, ya estoy marcado, ya no Ah, sí es quiero. cierto. Algo también en la magia mexicana era eso, o sea, que ellos creían que si tenías una enfermedad era porque algo le habías hecho a cierta deidad. Las Ah, enfermedades sí. se relacionaban a las deidades, y eran enfermedades, como les decía, relacionadas con el agua o algo, Tlaloc, ¿no? O alguna otra deidad que eran muy, muy importantes dentro de la cosmogonía mexicana, y tenías que rezarle a esa deidad, pedirle perdón, ver cuál era la causa y entonces ya, ofrecerles algo, darles una ofrenda, lo que sea, Ajá. y estar en comunión con ellos. O sea, no se creía que la enfermedad era así nomás, ¿no? Sí, no, todo era enviado por los dioses. Sí, Y
lo curioso es que muchas veces esto funcionaba. Es que sí. Muchas veces esto de hacer los rituales, las ofrendas al dios que te dijeran que es el causante de la enfermedad, sí funcionaba. Y yo lo diría al día de hoy, a nuestros tiempos, algo como la somatización. Sí, Lo hago como mucha semejanza. Porque en ese entonces, bueno, tenían estas deidades que representaban ciertos males. Y entonces tú decías, bueno, si te enfermas del hígado es por esta deidad, ¿no? Porque algo está pasando con esta deidad. Hoy en día es somatización, ¿no? De pues es que son demasiados corajes o es demasiado esto, te estás guardando tanto y era eso. O sea, simplemente se está transformando. sí, son otras palabras, pero para exactamente lo mismo. Ajá, totalmente. Ujú. Ay, qué bonito, cómo todo regresa, cómo todo es un ciclo De la vida. infinito, el ciclo sin fin. No, y practiquen la magia mexicana, que de verdad es más bonito ver que todavía nuestras creencias, nuestros antepasados se esforzaron tanto por generarlos, por crear toda esa comunión con las deidades, como para que hoy en día pues digamos, ay no, ya no existe y demás. Digo, yo sí soy más de la idea de amar a Mictecacihuatl, a Mictlantecutli, aunque sean trabalenguas, Tlantecutli. Mictlantecutli, y a Mictecacihuatl, y a Tezcatlipoca, y a Quetzalcoatl, y a Huitzilopochtli. Sí, yo cuando era chiquita, siempre me ha gustado mucho el Día de Muertos. Ah, y el Día Y, de y Muertos. el y Halloween, porque juntitos, pero no revueltos. Ujú, Y yo aprendí mucho yendo al Museo de Antropología ujú, sobre el Día de Muertos. ujú, Y tenía yo un librito que como que te explicaba cuáles eran los elementos de un altar y por qué se era dedicado a Mictlantecutli. Tanto así que hice un dibujito de Mictlantecutli, horrible, horrible. Tenía, Bueno, no es que fuera muy bello, ¿verdad? tenía como 5 años tal vez. Mm, Entonces lo hice y todavía lo ponemos en el altar de oh, muertos. Aquí lo voy a poner porque está muy feo y necesito que todo el mundo lo vea. Pero sí, o sea, Mictlantecutli es una deidad, es el señor de los muertos, ¿no? Para los que no sepan. el rey del El rey inframundo. del inframundo. Y Mictlantecíhuatl, Mictecacihuatl, Mictecacihuatl. Ay, yo con los la nombres, señora del sí, la inframundo. señora del inframundo, la guardiana, La ¿no? guardiana, que es la que le da permiso a los muertos de venir a De venir. visitarnos. Que el símil sería Hécate, Ajá. ¿no? Ujú. Que, o sea, es que ven como todo es lo mismo, solo con diferentes palabras. Espero que ya se estén dando cuenta de eso, porque, Sí, porque en todos los episodios hemos hecho un símil así de varias cositas. Y pues sí, porque hay algo ahí que claro. es verdad, cien algo ahí por que es ciento, verdad cien para por todo el ciento. mundo, ¿no? Que lo quieren esconder, pero es que, digo, los dioses, toda la mitología no está ahí puesta nomás porque sí. No Ajá. son mentiras. Y no tienen cierta representación nomás porque sí. Exacto. Ay, ¿ves por qué lo veían también? O sea, digo, los sacrificios y todo, como dijo Pau, que eran también autosacrificios, era también porque ellos mismos cuando se estaban torturando, llamámosla así, pongámosle esa palabra, pues obviamente perdían sangre y eso lo llevaba a estos estados Ujú, de como de alucinógeno, donde también llegaban a platicar con estos dioses ujú. y obtener respuestas. Por eso es que eran tan amados los sacrificios. Ellos mismos se ponían en ese estado para lograr su cometido. Sí, y además de que la sangre es un elemento súper poderoso por todo lo que conlleva y también la manera de obtenerla, ¿no? Como dices, ¿no? Ujú, No es lo mismo un autosacrificio que un sacrificio que, que por guerras que por guerras. o, o solamente una gota de sangre por voluntad propia, Ujú. a drenar a alguien completamente. O sea, todo tiene un porqué, todo tiene, cuando hablemos de rituales de sangre, ahí va a estar muy interesante también, Uy.
porque tenemos muchos temas que tocar. Ustedes piensan que la brujería es algo así bien Uy, no. sencillo y no. No, y aquí, o sea, les hacemos así, Sí, esto es una pasadita así nada más, una una embarradita para que... embarradita pero esconde muchísimas cosas. Yo creo que también exclusivamente en este podcast, nos ha faltado hablar de muchísimos temas de acuerdo a la magia mexicana en específico, Ujú. magia prehispánica, magia mexica, magia azteca, magia maya también, que los mayas eran demasiado astrólogos, Sí. demasiados de ver todo el cielo también, igual que los egipcios. Entonces, esconde muchísimas Sí, cosas. si ustedes quieren un tema en específico, aquí pónganlo en los comentarios, porque sí, sí los estamos viendo, sí vamos a tocar esos temas, además así no se nos pasa, Sí, y ¿no? tratamos de hacerlos como muy digeribles para que no se vuelva tan de tecnicismos, tanto de, Sí, ay, no es les una está dando, clase, no es exacto, les una estamos clase, dando clases, ¿no? estamos Pero platicando. les contamos la historia de cómo sucedió. Y bueno, pues yo creo que con eso llegamos al fin de este episodio. Obviamente nos faltaron muchísimas cosas, vamos a traer más episodios con cosas más específicas, pero yo creo que por hoy está Está bien. bien. Ok. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Mausoleo Encantado, en Instagram, en TikTok, en Facebook, a mí como The Witching Pau en todas partes. Y a mí como Lenda-GB también en todas partes. Y bueno, pues con esto terminamos y nos vemos a la próxima. Adiós.